hay que diferenciar. Aún el blanqueo súper exitoso que hizo Macri en el año 2016-2017, se exteriorizaron 120.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema financiero local, en el exterior o en la misma Argentina, en caja de seguridad, etc. Solo una pequeña porción, no me acuerdo si 5.000, 6.000 millones de dólares ingresaron a la Argentina. El resto se exteriorizaron y se mantuvieron en cuentas en el exterior. Entonces, los blanqueos en Argentina, y sobre todo de este tipo, lo que buscan es, más que los dólares, los pesos de la exteriorización, que se pague más impuestos y eso sirva para cerrar las cuentas fiscales. Bueno, se han conocido en las últimas horas, porque así lo dejó trascender el Ministerio de Economía, algunos puntos claves del nuevo blanqueo. Claro, detalles que a los que todavía le faltan conocer, algunos puntos justamente que van a definir cómo va a ser este blanqueo. Lo que sí se conoce es que, bueno, como todo blanqueo, por lo menos los que conocimos en la Argentina en los últimos años, va a incluir tenencia de moneda nacional, moneda extranjera, tanto en el país como en el exterior, que justamente no estén en blanco, no hayan sido blanqueados y que ahora el inversor, digamos, blanquee activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles, por ejemplo, joyas, obras de arte que la gente tenga y no lo tenga blanqueado. Y va a tener, como también tuvo la última vez ahí durante el gobierno de Macri, distintas etapas. Hasta el 31 de marzo, no se sabe cuándo va a ser el inicio, si el gobierno quiere que sea el 1 de enero, pero ahora Pablo va a contar que hay algunos problemas políticos para aprobarlo justamente antes de fin de año. Es el costo más bajo, que va a ser, todavía no está definido, tienen que definir cuál va a ser el costo más bajo de esta primera instancia del blanqueo. Del 1 de abril al 30 de junio se va a duplicar ese costo. Y del 1 de julio al 30 de septiembre, cerraría ahí el 30 de septiembre la posibilidad de blanquear 4 veces más caro que en el inicio, que en el origen, que todavía, insisto, no se conoce. Como en el blanqueo de Macri, va a ser más barato para aquellos capitales que sean blanqueados y traídos a la Argentina que aquellos capitales que se blanqueen pero permanezcan, por ejemplo, en el exterior. El destino de los fondos, esto es interesante, vamos a ver de qué manera se aplica, va a ser el siguiente. El 20% de lo que se recaude va a ser destinado a la cancelación de deuda con el FMI. Ahora, siempre digo, el dinero es fungible. Claro, el dinero es fungible, es decir, el 100% de lo recaude va a ir al Tesoro Nacional, más allá de la asignación específica. Lo que pasa es que se hace de alguna manera una declaración de intenciones, de que parte va a ir a las pymes, parte va a ir al sector energético, parte va a ir a cancelar la deuda con el FMI, pero claramente todo lo que se recaude va a ir a cerrar las cuentas y tratar de achicar el déficit fiscal y encuadrar el acuerdo con el fondo. Igualmente poner la placa, digamos, porque es parte de las declaraciones que aparte que generan, bueno, fíjense que con eso, a ver si se entiende, si vos recaudás más de eso, bueno, destinarás menos partida del Tesoro Nacional a las pymes, al sector energético, y la utilizarás con este impuesto. Pero bueno, esta cosa de la asignación específica de un blanqueo, qué sé yo. Es una declaración política. Es una declaración política. Y va a estar en el proyecto. Bueno, ¿qué pasa con esto en el Congreso? En el Congreso tenés dos problemas, básicamente. El primero es ya hay un proyecto de blanqueo que tiene otro nombre, otro título, que era la reparación de los fondos del FMI, que vino con media sanción del Senado, y que a la oposición esto le parece el mismo proyecto, pero disfrazado de otra manera. El fondo para el fondo. Sí, exactamente, el fondo para el fondo. Bueno, acá sería el fondo para el fondo, el otro, el título era más kirchnerista, era más... Era el de Parrilli, y decía para que devuelvan la plata a los que fugaron, las plata al Fondo Monetario, los que fugaron esa misma plata. Eso es un problema, si querés, hasta ideológico. Y después hay un problema político que tiene que ver con el escándalo que se dio hace 10 días en Diputados, donde quedó todo roto entre el oficialismo y la oposición después de aquella escandalosa sesión, donde todavía no se definió el fondo de esa cuestión, que es cuál va a ser el consejero por la segunda minoría en la Cámara de Diputados y tampoco en la Cámara de Senadores. Entonces, hoy por hoy, salvo algunos puentes entre Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, y Mario Negri del radicalismo, te diría que los puentes entre oficialismo y oposición están rotos. Quedó muy mal parada la situación de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara,
que fue la que presentó la apelación por el Consejo de la Magistratura, que terminó suspendiendo el nombramiento de los consejeros. Por lo tanto, hoy es casi imposible plantear que la oposición va a colaborar con el oficialismo, ni siquiera dando un quórum para después votar en contra. Hay bloques intermedios que tienen posiciones un poco más cercanas y que podrían dar quórum, por ejemplo el interbloque federal que tienen a los socialistas, a los cordobeses, a los de La Baña, sí, pero en este clima de tensión ellos no quieren quedar pegados al oficialismo siendo los únicos que apoyan a un proyecto oficial. Por ahora en veremos también, y piden estos bloques minoritarios, que son los que podrían dar la llave del quórum, piden a cambio que se aprueben proyectos que son de ellos y que implican más dinero, más gasto para el Tesoro. Bueno, habrá que ver cómo se configura. Hoy por hoy la situación en el Congreso es un empate total en diputados y en el Senado te diría que también hasta ahí. Está Guillermo Poch, tributarista. Guillermo, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Una sola pregunta, ¿hay alguna novedad o algo que no se sabía de lo que se ha dejado trascender de este blanqueo que impulsa el Ministerio de Economía en paralelo con el intercambio de información financiera con el gobierno de los Estados Unidos? A ver, se sabe y en general cuando se va a estos acuerdos de intercambio de información tienen que venir acompañados de un régimen de sinceramiento fiscal. En alusión a lo que ustedes venían comentando, tal vez el proyecto de Parrilli, como va a tener un componente impositivo, eso no lo veo de que va a prosperar porque tiene que tener origen en Cámara de Diputados. Este proyecto le encuentro un cierto asidero mayor. También otra cuestión que acá está pasando es que en cuanto a los plazos y las distintas alícuotas, se habla de septiembre, cuando ya previamente uno tuvo que tener una declaración jurada presentada. Entonces ahí hay una cuestión que se va a tener que resolver en cuanto a este proyecto, porque vos tenías una fecha de vencimiento junio, vos ya ese momento lo tendrías que tener de alguna manera exteriorizado vía la declaración jurada. Entonces algunas cuestiones a este proyecto hay que hacerle y de alguna manera también la gente va a estar muy a la expectativa si esto no viene acompañado por algún beneficio, llámese la reducción del impuesto sobre los bienes personales. O sea, en el régimen de exteriorización vinculado a la construcción tiene un beneficio fiscal para aquellos que invierten. Acá me parece que lo razonable sería incluir alguna reducción en el gravamen para de alguna manera incentivarlo. Lo mismo hizo en su momento Macri con una reducción del impuesto sobre bienes personales que después no se aplicó. Y también dar un marco de estabilidad para si se genere ese marco de reducción de impuestos, porque hay que saber que el impuesto sobre bienes personales no es un impuesto de una recaudación muy alta en proporción a otros gravámenes, con lo cual para mí tendría que haber una reducción en ese sentido. Siempre obviamente, los blanqueos en general los hacen los gobiernos cuando llegan, no cuando se van. Entonces, eso atenta contra... obviamente el éxito del blanqueo. Lo que juega a favor es la predisposición muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos y los gestos de que efectivamente el intercambio de información financiera va en serio. Y también lo que juega a favor es que cualquier alícuota que se ponga, es decir, para entrar al blanqueo, no sé, 5% el que entra los 3 primeros meses, en realidad es la mitad, es 2,5, porque obviamente todo se hace a valor de dólar oficial. Entonces, el que blanquea $100.000 no es que paga el 5% sobre los $100.000, sino que lo hace sobre los $100.000 al dólar oficial, es decir, que es una alícuota del 2,5%. Ya ocurre eso con el blanqueo, por ejemplo, que está abierto con el tema de la construcción. Es decir, que las alícuotas con esta brecha cambiaria para gente que tiene fondos en el exterior en dólares, y bueno, termina siendo muy favorable, alícuotas muy reducidas. Porque, insisto, siempre la FIP toma los valores del dólar oficial, que hoy son la mitad del dólar libre, con lo cual van a ser alícuotas muy, pero muy convenientes. Pero le juega en contra que es el final de un periodo de gobierno, no el inicio, como se suelen hacer los blanqueos, ¿no? Sí, por eso me parece que la parte de lo que va a ser la injerencia de la oposición, me parece que va a ser muy importante y me parece que ahí tendría que haber un consenso. Un acuerdo, claro. Totalmente, y además de que lo que quede, o sea, como vigente, como norma, se respete hacia futuro, porque si no después la gente, te digo, pasó con la administración, o sea, con el sinceramiento anterior, que se había establecido una reducción de impuestos sobre bienes personales y después se aumentó, eso trae ruido al momento de la aplicación de un nuevo cambio permanente de la regla de juego. Totalmente.